Algunos la consideran una lengua muerta, desde hace tiempo que no tiene hablantes nativos, pero aún así hay personas que quieren aprender y hablar latín. ¿Por qué es así? ¿Puede ser realmente útil? En este video te lo explico. Se hablaba en el Imperio Romano. Con las conquistas, la lengua se iba extendiendo a casi todas las partes del mundo conocido en aquella época. Todo lo que hoy sabemos del idioma latín viene de textos antiguos que encontramos. No podemos saber exactamente cómo sonaba el idioma en aquella época. No existían máquinas grabadoras y lo único que sabemos viene de libros o varias inscripciones. Y estos textos son muy cultos, es decir, probablemente usaban un lenguaje muy formal. Sorprendentemente, en aquella época también existía algo parecido a los grafitis, y por eso sabemos algo del lenguaje informal, aunque esto no es suficiente. En el año 476, cuando el imperio dejó de existir, el latín que se usaba en conversaciones de cada día, el que se llama latín vulgar, se iba desarrollando cada vez más. Los dialectos del latín vulgar eran cada vez más diferentes, y desde ahí se desarrollaron idiomas como italiano, español, portugués, francés, rumano y otros. Así que a lo largo de la historia, el latín fue reemplazado por estas nuevas lenguas. Pero, ¿qué pasa hoy con este idioma? Primero, el idioma se seguía usando durante mucho tiempo en la administración y enseñanza. Los que podían hablar el idioma eran considerados unas personas cultas, aunque luego esto se iba perdiendo. Pero hoy vivimos en una época diferente, la tecnología provocó algunos cambios. Tenemos acceso a muchas fuentes de información, y hoy, usando la tecnología, podemos hablar con personas de todo el mundo. Aunque hay pocas personas que hablen ciertos idiomas como el latín, no es tan difícil practicar con ellos. Y sí, he dicho practicar, porque es posible hablar con otras personas este idioma. Según una información que he encontrado, en el mundo hay aproximadamente 2000 personas que lo pueden hablar realmente bien, y hay muchos más que lo pueden entender o leer. Obviamente no existen hablantes nativos, pero muchas personas hablan latín porque les encanta hacerlo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Sirve de algo o es solo una manera de divertirse? Antes de responder a esta pregunta, os voy a contar algunas cosas interesantes de este idioma. Todos conocemos y usamos el alfabeto latín. Los romanos lo inventaron usando como base una mezcla de alfabeto griego, fenicio y escrituras itálicas. El alfabeto y el idioma son muy importantes para toda la civilización occidental. El latín se ha intrometido en casi todos los idiomas europeos, no solo lenguas romances. Hoy se usa todavía en algunas ocasiones litúrgicas y en Vaticano. Un poco más al norte, en Suiza, se usan 4 idiomas oficiales. Para mantener la neutralidad entre regiones y cantones diferentes, también se usa un nombre latín para todo el país: Confederatio Helvetica. Primeras letras de este nombre en latín, C y H, juntos forman la abreviatura internacional del país. Se usa, por ejemplo, en matrículas del coche y en dominios en el internet. Ahora sabes que las letras CH representan Suiza en su nombre latín. Y esto no es el único ejemplo de usar latín para mantener cierta neutralidad. Por ejemplo, en el Imperio Habsburgo, en el siglo XIX, intentaban usar solo 2 idiomas: alemán y húngaro, pero en algunas partes del imperio usaban otros idiomas, y los que vivían en estas zonas no querían cambiarlo. Para prevenir el uso obligatorio del húngaro en partes donde no se hablaba este idioma, la nobleza local usaba latín como un idioma neutro y culto y promovía su uso en administración y enseñanza. En algunos países de esta parte, incluso hoy en día, hacen algunos documentos administrativos en latín. Por ejemplo, en Croacia, muchas facultades imprimen 2 diplomas universitarios, uno en latín y otro en idioma local. Y ahora ya sabes algunas informaciones del idioma latín, pero ¿por qué aprenderlo? Por ejemplo, con tan solo intentar aprender el latín, ya estás empezando a pensar de otra manera. El latín culto que se enseña hoy en día es un idioma bien estructurado. En sus reglas se nota la lógica, orden, disciplina y estructura. Por ejemplo, la regla de que el verbo siempre aparece en final de la frase. Todo esto es muy buena preparación para aprender otros idiomas. El latín te da una estructura sólida y una base para poder practicar otros idiomas también. Personalmente creo que es muy útil si quieres aprender casos gramaticales. Practicando el latín vas a aprender cómo funcionan, y luego te va a resultar más fácil aprender otro idioma que usa casos. El latín también te puede ser útil si te interesa la literatura. Me refiero a muchas obras literarias escritas durante la época del Imperio Romano. Si sabes hablar el idioma, puedes leer estos libros sin traducción, tal y como fueron escritos. Imagina leer un libro escrito por un emperador hace 2000 años en su idioma original, en latín. Yo creo que esto es bastante guay. Según mi propia experiencia, creo que este idioma es bastante útil para los jóvenes, porque esto te hace aprender unas reglas estrictas, desarrollas cierta disciplina y luego tienes una base sólida para aprender otros idiomas. Incluso si lo olvidas,
estudias sigue siendo útil, porque ya te has conocido con esta manera lógica de pensar que te proporciona el latín. En mi caso, después de haber estudiado el latín, podía aceptar rápidamente nuevos conceptos que aparecían en otros idiomas, especialmente lo que tiene que ver con la sintaxis, es decir, el orden de palabras en una frase. Muchos idiomas no son tan estrictos con las reglas, pero el latín sí, porque aprendemos solo este lenguaje culto usado en literatura, y cuando tienes poca experiencia con idiomas, es bueno poder seguir unas reglas claras. Y eso te da el latín. Por eso creo que es un idioma fenomenal para futuros políglotas, porque pueden practicar un idioma muy estable y a partir de ahí entender muy bien varios conceptos diferentes. ¿Cómo te ha parecido este vídeo? ¿Tienes algunos consejos? Coméntalo más abajo porque esto me va a ayudar a hacer mejores vídeos en el futuro. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Noli kedere cognoscere.